La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra como se le llamó entonces, fue una guerra peculiar a diferencia de la Segunda. Por el motivo que por más que se intentara demonizar uno y otro bando fue una guerra donde no podía haber un malo entre comillas. A diferencia de su sucesor Ado quedó en el colectivo que los nazis o nacionalsocialista eran el enemigo que sí se debía vencer, todo entre comillas. En cambio la Primera Guerra fue un triste conflicto donde jóvenes de todos los países debían morir por miles para tomar un mínimo porcentaje de territorio o una triste trinchera. Pues los enemigos no eran los soldados de otras nacionalidades, pues han habido confraternizaciones como la famosa tregua de Navidad. En la Primera Guerra el enemigo sería marcado como los oficiales que no les importaba enviar a cientos a la muerte pues podían reemplazarlos. Aunque un caso interesante es el que le sucedió al soldado Lucien Bersot, un francés. Durante los primeros años de la guerra los franceses empezaron a cansarse de la interminable guerra de trincheras que solo cambiaban un par de metros en el mapa a costo de cientos de vidas y empezaron a haber rebeliones en la que las tropas acantonadas en las trincheras ya no realizarían más ataques y solo defenderían su posición si eran atacados, los cabecillas fueron fusilados. Aunque también había otros casos considerados ridículos e injustos como cuando fallaba un ataque los oficiales de más alto rango buscando una forma de exculparse del fracaso de su plan hacían un sorteo a la tropa al azar en la que un par si perdían serían acusados de cobardía y llevados a un juicio militar. El caso de Bersot fue delirante pues no fue acusado de cobardía, pues sus compañeros sabían que no era un cobarde a la hora de salir de la trinchera. Lo que verdaderamente llamaba la atención del hombre era su uniforme, ya que era el único que llevaba pantalones blancos a diferencia de los demás soldados que llevaban el de olor rojo, el uniforme estándar del ejército francés al inicio de la contienda. Esto se debía a que al ser llamado a filas no había pantalones de su talla y le dieron ese par blancos, a pesar de reiteradas solicitudes para que le suministraran unos estos nunca fueron escuchados. No fue hasta que el pelotón recibió a un nuevo teniente, que al pasar revista le llamó poderosamente la atención uno de sus hombres, Bersot. Al explicarle lo que pasaba el teniente ordenó que usara los pantalones que había allí, los de un cadáver, todo ensangrentado y lleno de agujeros. Bersot se negó a utilizar esos harapos y por eso fue enviado a 8 días de calabozo de campaña por desobediencia. Todo hubiera terminado allí, pero el caso llegó a oídos de un coronel, quien elevó la pena. La ejecución por desobediencia en el frente de batalla ya que quería hacer un acto de disciplina para mostrar a los jóvenes nuevos reclutas que venían a reemplazar a los soldados muertos. 2 compañeros de Lucien intervinieron a favor de él pero el coronel hizo oídos sordos y los condenó a 5 años de trabajos forzados por incitar una revuelta. El juicio a Lucien fue un circo ya que el acto de desobediencia ocurrió en retaguardia y no durante la batalla. Lucien fue fusilado ante los ojos de los nuevos soldados a modo de atemorizarlos. El hombre había dejado el mundo con una hija de tan solo 5 años de edad. Tras su injusta muerte Lucien fue anotado en la lista de soldados traidores a Francia recién tras obtener el caso fama pública a través de periódicos. El coronel Aurox fue cuestionado por actuar ilegalmente. Finalmente el tribunal le reotorgó el honor de soldado de Francia y se agregó su nombre al monumento de los caídos en su pueblo natal recién en 1922. La historia de Lucien se llevó a la pantalla chica con la película para televisión Le Pantalón basada en el caso del infortunado soldado.